El 2 de diciembre de 1992 fue la primera vez que vi un objeto volador no identificado. Esto ocurrió cuando tenía escasos aproximadamente 11 años de edad. Era estudiante de primaria y me encontraba en la escuela licenciado Gabriel Ramos Millán aquí en Tapachula. Precisamente fue en la cancha de esta mencionada escuela cuando mis compañeros de generación pudieron observar en el cielo algo que al principio solamente se veía como una bola de papel que había sido lanzada por una avioneta o algo por lo parecido. Pero cuando dejamos que pasaran los segundos nos dimos cuenta que lo que de lejos parecía una bola de papel fue agarrando una forma peculiar. Y esta forma peculiar fue precisamente lo que ya mencioné, un objeto volador no identificado. En este caso estamos hablando de los clásicos platillos voladores. Repito la fecha, 2 de diciembre de 1992. En pocos días se está haciendo 22 años de ese avistamiento, del primer ovni. Y este ovni definitivamente me marcó parte de mi vida, me marcó parte del hecho de ser vigilante del cielo, pero no solamente fue este momento que provocó que yo me volviera vigilante del cielo, y vigilante del cielo para siempre, sino que entre 1987 y 1989, cuando tenía precisamente entre 6 a 8 años, yo vi un ser luminoso en el interior de mi casa. Sé que tal vez pueda sonar un poco ridículo para algunos, pero cuando yo era un niño dormía en la sala, estaba durmiendo en el sillón con mi papá y desde ahí se podía observar lo que es el dormitorio de la casa, y en el cuarto como tal, ahí descansaba lo que es mi señora madre y mi hermano de nombre Víctor. Pero en esa noche peculiar, en especial, un ruido me despertó y este ruido fue provocado por un gato que iba pasando por las láminas del techo de la casa en este caso. Despierto y mi mirada desde la sala es directamente hacia el dormitorio. En el dormitorio había una ventana y fue ahí donde yo vi un ser luminoso de gran altura que aparentemente tocaba tal vez la cabeza o alguna parte del cuerpo de mi hermano, no sabía decirlo. Lo que sí recuerdo es que yo me tiré al suelo y desde el sillón yo me arrastré hasta llegar casi a la altura de lo que es el patio. La cuestión está que yo desperté al día siguiente. Desperté, me refiero, tal vez por la probabilidad de que todo lo que yo vi fue un sueño, aunque lo dudo. Han pasado muchos años de ese fenómeno, de ese suceso. Estoy convencido de lo que sucedió, pero yo amanecí o desperté hasta el lugar donde yo me arrastré. Entonces, ese ser luminoso que vi en mi casa entre el 89, entre los 1987 a 1989 y ese primer ovni que vi el 2 de diciembre de 1992 es el motivo que me inspira a seguir investigando sobre el fenómeno y sobre el fenómeno extraterrestre. Y sin lugar a duda, mi mayor referente es el señor Jaime Maussan, porque él salía en los programas de aquí de México y es ahí donde empecé a saber o a tener información de qué se trataba este fenómeno. Y fue ese año, precisamente 1992, que yo no tenía en mi poder o no tenía acceso a lo que es una cámara de video o una cámara para fotografiar. Sin embargo, a partir de ese suceso, a partir de ese objeto volador no identificado que observé, decidí que cada vez que mirara un ovni, lo iba a registrar en una libreta. En una libreta iba a registrar todos los hechos, todo lo que pasó, la sensación en ese momento. Trataba a mi edad de hacer una cuantificación tanto del tiempo, de cómo era el objeto, qué ocurrió alrededor de ese objeto, qué reacciones habían de las personas que estaban cerca y registrar principalmente la fecha. La fecha era muy importante para mí
porque eso me ayudó a tener un referente en qué épocas se veía más ovnis en esta región de Tapachula, Chiapas, México. Y fue así precisamente como inicié una larga temporada. Pasaron muchos años, de hecho tengo mis bosquejos hechos a manos con mis dibujos de 1992 al 2005. Fue una gran temporada. Todos esos registros que yo llegué a tener, me decidí algún día que publicaría un libro para poderlo compartir. Pero en aquella época de los 90 no era fácil hablar de ovnis con las personas, porque simplemente te tiraban a loco, decían que uno quería llamar la atención, y de hecho hasta habían burlas que te decían que eras hijo de un extraterrestre. Fue en aquella época también que mis padres al principio no creían en este fenómeno, y tanto mis padres como mi hermano tuvieron la oportunidad de ver junto conmigo en la casa muchos ovnis. Y de hecho no solamente vieron ovnis de objetos voladores no identificados, los platillos voladores, sino que en una ocasión tanto mi hermano como mi padre pudieron presenciar lo que fue una nave nodriza siguiendo un avión aquí en Tapachula. Se hablaba de todos los casos que ocurrieron en los años 90, son muy extensos. Y algo que me quedó de experiencia es que todo lo que ocurrió en los 90 eran los clásicos platillos voladores. No había ninguna duda o alguna manera que te pudieras equivocar de decir de que se trata de un globo o no. De hecho, a partir del uso de Internet, he realizado una campaña precisamente para personas aquí en Tapachula o en Chiapas que tengan fotografías de OVNI. Hay personas que me han compartido su información, corroborando así lo que en una época vi. El grado tal de mi creencia hacia el fenómeno OVNI fue que un día yo de manera personal decidí ir con el psiquiatra. Pero no ir con el psiquiatra porque yo dijera que estuviera mal de mi mente. Yo quería ver la postura de alguien que tenía estudios o conocimiento. Me dio dos respuestas y una de ellas simplemente era de que yo teniendo 14 años ya en ese momento provocaba una hipnosis colectiva en las personas. Algo que efectivamente no le creo, porque hoy actualmente logro grabar, logro fotografiar las imágenes y compartirlo precisamente con el público de los vigilantes del cielo. Ahora, estas imágenes que están observando va relacionado a solamente he visto objetos voladores no identificados, refiriéndome al clásico platillo volador, a luces rojas, luces blancas, esferas de diferentes colores, ovnis multicolores, sino que también he tenido la oportunidad de grabar lo que aparentemente puede ser seres extraños de una u otra manera volando o surcando los cielos de Chiapas. Como en esta imagen pueden observar diferentes morfologías o fisonomía de lo que podría ser tratado de un objeto volador no identificado, pero más que un objeto volador no identificado, un ser no identificado que no emitía sonido, volando a plena luz del día en el cielo de Tapachula, Chiapas. Juzguen ustedes mismos estas imágenes. En mi forma de pensar, definitivamente tiene fisonomía humana. ¿Qué hace un ser volador? ¿Qué hace un ser aparentemente con características humanas surcando los cielos? No sabría decirles, no sabría qué respuesta darles, pero lo que he dicho y sostengo es que el fenómeno OVNI, en todas sus extensas variaciones o sus extensas ramas, el fenómeno es real. Habrá mucha gente que quiera desacreditar, pero este fenómeno tienes que vivirlo y no es difícil, solamente es cuestión de paciencia y estar vigilando el cielo. Y a mis 22 años de estar vigilando el cielo, puedo decirles que aún hay muchas cosas que me siguen sorprendiendo, cosas, objetos que no pensaba observar, o por decirlo así, observar seres extraños voladores, como esta imagen de aparentemente una serpiente surcando también los cielos de Tapachula. Cuando creo que ya sé todo, descubro que no sé nada
y eso me motiva a seguir investigando el fenómeno OVNI y el fenómeno extraterrestre como tal.